En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo. Yo soy el hermano César de la Congregación de los Padres Rogacionistas del Corazón de Jesús. Hoy vamos a hablar un poco sobre el volumen 1 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Lo vamos a abarcar de forma muy general, señalando solamente algunos puntos que creemos que sean los más relevantes para tener una visión global de lo que encierra todo este primer volumen de los escritos de Luisa. Hay muchos aspectos de cómo abarcar este primer volumen, pero nosotros lo vamos a hacer de una forma un poco simple, digamos un poco básica, tanto para aquellos que no conocen nada aún sobre los escritos de Luisa o apenas están entrando a conocer los volúmenes y las obras de Luisa Picarreta, de la sierva de Dios Luisa Picarreta, como también para los que ya de pronto han dado una primera leída, ya sea a unos cuantos de los 39 escritos que hizo Luisa Picarreta, o al menos algunos de ellos. La intención entonces simplemente es una visión como global de este primer volumen. De aquí se desprenderán algunos temas importantísimos que se deberán tocar más puntualmente, pero por el momento abarcaremos una visión global del volumen. La intención es presentar esta visión de cada volumen, vuelvo y repito, solamente puntualizando los temas más generales que hablan en cada volumen. Y así poder tener como una primera visión global. Al inicio dije que Luisa tiene 39 libros. Estos serían los 36 volúmenes que ella realiza en forma de diario. El libro de la pasión, de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Y un pequeño libro que también lo escribe Luisa, conocido como Los giros del alma en el reino de la divina voluntad. Se encuentran también muchas oraciones hechas por Luisa y en algunos lugares han presentado como un libro de oraciones de Luisa Picarreta, pero esas oraciones nunca fueron recopiladas por ella específicamente. Fueron oraciones que ella realizó así en lo cotidiano de su día, o algunas oraciones que fueron extraídas de los mismos escritos, o otras que se encontraban en esas cartas o correspondencias que ella realizó también.
¿Qué podríamos decir entonces de este primer volumen de Luisa Picarreta? Luisa Picarreta, la sierva de Dios, por orden de su confesor, se vio obligada a escribir todo lo que había acontecido en su alma y lo que acontecería entre ella y Jesús. Esta orden de escribir fue dada en el año de 1899. Esto sería cuando Luisa Picarreta tenía unos 34 años de edad. Luisa Picarreta nace en 1865 y muere en 1947. ¿Qué podemos encontrar en este primer volumen? Este primer volumen no tiene fechas, a diferencia del segundo volumen hasta el 36, que ella escribe directamente como diario lo que aconteció en ese día, en tal día, ella coloca la fecha. En el primer volumen no encontramos ninguna fecha porque ella nos va a narrar, nos estaría narrando lo que vivió hasta este momento de 1899. Este primer volumen va a ser como un recuento de sus 34 años o de los acontecimientos que más marcaron su vida durante estos 34 años de vida, esos primeros 34 años de vida. ¿Qué es lo que Luisa nos muestra en este primer volumen de su vida, en este primer volumen que ella escribe? Ella nos va a narrar el modo como Jesús comenzó a preparar su alma, los medios por los cuales la preparó, las distintas pruebas que ella tuvo que sufrir como preparación o purificación para todas las gracias que Jesús quería desarrollar en su alma, quería desenvolver en su alma. Vemos todo un caminar espiritual, toda una ascesis espiritual para llegar a ese estado último de unión con Dios. Unión con Dios, como sabemos, diferente y específico para cada alma, diferente en su intensidad y en su proporción, pero un camino que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir si queremos llegar a esa última finalidad por la cual Dios nos creó, a esa unificación plena, total y perfecta en el amor con Él, por Él y en Él. Por tanto, todo lo que nos narra aquí, aunque sea específico para la misión propia de Luisa Picarreta, lo debemos ver también como todos esos pasos que nosotros debemos realizar como cristianos. Este primer volumen, Luisa lo comienza con una meditación que ella hace cuando tenía aproximadamente 14, 15 años, y es lo que nosotros conocemos como la novena de Navidad, o como Luisa lo llama, los 9 excesos de amor de Jesús en el vientre de María. Es una reflexión de 9 días donde Luisa medita y profundiza el misterio de la encarnación, específicamente los 9 meses en que Jesús estuvo en el vientre de María. Son unas meditaciones profundísimas, con un contenido teológico muy rico, muy simple, muy sencillo, pero profundísimo. Es una meditación, unas meditaciones sobre el misterio de la encarnación que Luisa misma nos narra que encendía su alma
de un fuerte y renovado amor por Jesús. Ella nos va a introducir, este primer volumen nos quiere introducir justamente en ese misterio. Y es justamente deseando a Jesús, deseando crecer en amor a Él, meditando en los misterios de Jesucristo, en donde se desenvuelve todo un camino espiritual, en donde nosotros, a la vez que vamos contemplando los misterios de Dios, en esa misma medida queremos responder a su amor infinito, queremos responder a su llamada, queremos que se haga rápida y efectiva nuestra unión con Él. En lo que vemos en ese proceso, en lo que ocurrió en esos primeros 34 años de vida, Luisa entonces nos deja unas pautas, como unas pisadas, unos puntos muy interesantes de lo que sería el responder a la gracia, el corresponder al amor de Dios, el querer seguir las enseñanzas de Jesucristo, en querer ser perfectos como Dios es perfecto. Y en ese camino espiritual que ella nos muestra, Jesús hace énfasis en que el alma, o sea, Luisa, tenía que desapegarse de todo y de todo. Tenía que purificarse de todo lo que no es Dios, purificarse de todo lo que impide esa unión con Dios perfecta. Perfección que vamos a querer nosotros asimilar o imitar en la medida en que sepamos cuánto Él merece ser amado. Por lo tanto, después de las primeras horas de estas reflexiones de la novena de Navidad, Luisa inmediatamente nos comienza a narrar todo entonces lo que Jesús obra en su alma, cómo la separa y la aleja del mundo exterior, cómo la desapega de sí misma, purificando todo el interior de su corazón, cómo debe obrar delante del prójimo, cómo debe obrar en medio de su familia, cómo debe recibir todas las circunstancias de la vida. Estos primeros pasos, primeras vías de unión con Dios, es de purificación para esa unión con Dios. Y no podemos purificarnos realmente si no nos desapegamos o si no reconocemos la nada que somos. Pues como ya conocemos todo este camino espiritual que muchos grandes santos ya nos dejó en herencia a la Iglesia, ¿no? Vemos que en la medida en que desaparezcamos, en la medida en que reconozcamos lo que somos, Dios puede obrar en nosotros. Y aquí comienza a pedirle a Luisa o a conducir al alma a la verdad de su propia nada, pues en la nada es donde Dios comienza a obrar libremente, ¿cierto? Jesús quiere en Luisa un desapego total, aún en las cosas aparentemente santas. Quiere un deshacimiento total de nuestro ser. Esto va a incluir pensamientos propios y también un modo de ver lo que es realmente la contrición perfecta. Pensamientos propios aún en lo que vamos descubriendo en nosotros mismos, esto es, todo lo que somos, miseria, que de nosotros solamente podríamos anhelar el bien, mas no conseguiríamos realizar aquello que queremos hacer, como nos lo dice San Pablo. Pero aún en medio de ver esta miseria, Jesús quiere que el alma no se distraiga viéndose a sí misma. Entonces,
además de un camino de purificación, Jesús la conduce por el camino del deshacimiento de sí misma. Aún de nosotros mismos debemos como que olvidarnos para poder centrarnos totalmente, libremente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué debemos morir a nosotros mismos? Porque debemos vivir solo en Jesús. Y unos puntos muy interesantes para realizar este morir a nosotros y vivir Jesús en nosotros, Luisa va a destacar que lo que realiza bien esta muerte de nosotros y la vida de Jesús en nosotros es el espíritu de mortificación y de lo que es la caridad. En la mortificación y en la caridad podemos nosotros realmente morir para que Él viva. Y en ese camino de purificación y de perfección le hace ver que el alma debe morir a su propia voluntad en todo, y esa muerte a nuestra voluntad no se da sino mortificándola constantemente en cada cosa. Nada diferente a lo que hemos visto en esas ascesis espirituales de los grandes santos. Pero, vuelvo y recargo, tenemos que ver realmente con atención este camino que va haciendo Luisa, porque ella nos da unas claves muy eficaces, muy particulares de su vida espiritual o nuevas en esta vida espiritual. Entonces, antes que nada, debemos acercarnos realmente a este primer volumen con mucha atención, porque realmente Luisa nos va a dar unas claves eficaces, sencillas, pero eficaces, para lograr con más facilidad esa disposición en nuestras almas a la gracia. Y porque realmente Luisa nos va a traer también una novedad en la vida espiritual que en la medida en que nosotros vamos leyendo estos escritos iremos descubriendo. Pero lógicamente, el camino espiritual de nuestra vida cristiana es común, todos lo debemos seguir en vista a una finalidad. La novedad en el camino espiritual no sería que ciertos pasos sean innecesarios, no, sino que en el camino podremos tomar algunas herramientas que nos hacen caminar mucho más rápido, mucho más ágilmente, mucho más eficientemente. Repito, esto lo vamos viendo en la medida en que vamos entrando en esos escritos de Luisa y viéndolo de pronto así de una forma analítica y atenta. Morir a nuestra voluntad sería entonces uno de los aspectos principales y lógicamente comienza con esa mortificación en cada cosa. Luisa hace un énfasis en lo que es el darle el valor al sufrimiento. ¿Qué sería el sufrimiento? Y por qué nosotros casi que lo deberíamos desear, pero con mucha atención, porque no se trata de ese masoquismo humano, sino a los frutos del sufrir cristianamente. Como vemos, la vida de Jesús se desenvuelve en el sufrimiento y es en el sufrimiento de la cruz en donde Él realiza y consuma la obra realizada en la redención, nuestra salvación. Por lo tanto, nosotros, al injertarnos en Jesús, somos llamados a seguirle, a tomar su cruz para ser sus discípulos. Pero esto no lo podremos entender si realmente no le damos el verdadero sentido cristiano a lo que es el sufrimiento. Y es en este punto donde Luisa también nos va a mostrar
unas claves de los frutos del sufrir, y es que el alma debe enamorarse del sufrir por amor a Jesús y por amor al prójimo. Para que entendamos, para que Luisa entendiera lo que es el sufrir por amor a Jesús y al prójimo, Jesús la introduce a sumergirse en el mar insondable de su pasión. A los 13 años, más o menos, de Luisa, ella ve por primera vez la figura de Jesús que lo llevan golpeando. Él está cargando la cruz como vía hacia el Calvario y ve que lo golpean, lo escupen, lo maltratan. Y en esos sufrimientos Jesús levanta la mirada hacia Luisa y le dice: Luisa, ayúdame. Esto cuando Luisa tenía aproximadamente 13 años. Y es esa escena que ella ve, que la impacta de tal forma, ve lo que realmente Jesús padece aún en la actualidad. O sea, esa figura de Jesús en el Calvario, o Jesús en vía hacia el Calvario de hace 2000 años, Luisa entiende cómo actualmente Jesús continúa viviendo ese Vía Crucis y cómo ese Jesús le pide auxilio, le pide ayuda, y ella, conmovida en lo más profundo de su ser, se decide a querer aliviarle las penas a Jesús. Pero entonces, para entender bien lo que es el sufrir por amor a Jesús y por el prójimo, Jesús la lleva a sumergirse en el mar insondable de su pasión. Luisa en este momento tiene 34 años, y si aproximadamente desde los 12 o 13 años ella comienza a meditar en su pasión, o como lo vemos en la novena de Navidad, ella medita en la pasión de Jesús cuando se encontraba en el vientre de María. Meditar la pasión de Jesús era su ejercicio espiritual cotidiano y principal. Por lo tanto, encontramos aquí una Luisa que tiene 20 años o más aproximadamente de estar meditando la pasión de Jesucristo. Y es en ese espíritu de ver el sufrimiento del ser que él tanto ella ama, que quiere hacer suyo sus mismos sufrimientos para que él no continúe sufriendo. Y de ahí podemos entrever mejor que todo lo que se desenvuelve en Luisa hasta este momento fue por esa meditación continua de tantos años que vemos su pronta respuesta a todo lo que Jesús le iba pidiendo. Y esa unificación de la voluntad del alma a la voluntad de Dios, de que del deshacimiento de sí mismo para que Él viva y tengan vida las almas, el prójimo, esto de la mortificación y la caridad, que entendemos esa misión propia que Luisa después nos va a narrar, para la cual Dios la escogió. La sierva de Dios Luisa Picarreta es escogida por Dios para dos misiones especiales. La primera, porque ella es el alma que Dios escoge como depositaria para todas estas verdades, todos estos conocimientos de lo que se refiere del don de la divina voluntad en las criaturas. Y su otra misión específica es que Luisa también es escogida como alma víctima ante la Santísima Trinidad para aplacar a la divina justicia. Esto es lo que ella nos narra también en este primer volumen, cómo Dios, para llevarla a ese designio alto para la cual la había creado y para esa misión especial, Dios la somete a una prueba terrible, muy fuerte, que ella nos narra que tuvo de duración por 3 años. Y es que Jesús
para enriquecerla y embellecerla cada vez más y para llevarla a esa unión íntima con Él, la pone por 3 años luchando contra los demonios, contra las tentaciones más increíbles que nosotros nos podamos imaginar. Ella es sometida a una lucha por 3 años contra los demonios. Aquí Luisa nos narra también unas claves eficacísimas en lo que se refiere a esa lucha espiritual contra las tentaciones. Y cómo fue que Jesús también la auxiliaba con luces para combatirlos y para derrotarlos. Nos narra cómo es la victoria de Luisa y cuáles fueron las herramientas para alcanzar la victoria. Después nos narra otra escena que Luisa ve de la pasión de Cristo y cómo ella acepta ser víctima de amor. Repito de nuevo, estos impulsos del alma, impulsos del amor del alma hacia Jesús, o esos impulsos del Espíritu Santo en el alma, son fruto de todo un tiempo de estar meditando en la pasión. Luisa acepta ser víctima por amor a Jesús y por amor a las criaturas. Esto es aproximadamente cuando tenía 16 años. Y Luisa comienza a cumplir su oficio, tomando parte en las penas de Jesús coronado de espinas, reparando los pecados, sobre todo de soberbia. Después nos va a narrar otra prueba muy fuerte que ella tuvo que vivir por otros 3 o 4 años más o menos. Prueba que la van a como a purificar y a pulir de tal forma para asumir esa misión especial de alma víctima. Aquí surge un tema muy interesante, que es ser alma víctima. Es solamente aquellas almas escogidas, como en este caso específico Luisa, para aplacar a la divina justicia, o como nosotros que desde el bautismo somos llamados a ser víctimas en la víctima Jesús. Como cada acto nuestro debe ser una reparación. Pero entonces, si se nos da la oportunidad, trataremos ese tema específico con más profundidad. Por el momento, aquí en este primer volumen nos señala cómo fue Luisa preparada para asumir esa misión como alma víctima, y para ello la pone también en unas pruebas muy fuertes para su alma. Y esto sería con unas controversias, unos contrastes muy fuertes, por lo que Jesús le manifestaba interiormente de las penas de la pasión, y que su familia iba a presenciar. Ella nos va a narrar aquí que ella comenzó a entrar en un estado como de petrificación. Ella quedaba totalmente rígida, y cómo entonces su familia tenía que también presenciar este acontecimiento en Luisa, que no se podía explicar ni científica ni psicológicamente. Esto para ella era casi que una humillación muy fuerte, porque eran cosas que pasaban en lo más íntimo de su alma con Jesús, y que siempre quiso que fuera de ese modo, que solamente fuera entre Jesús y su alma y que fuera desapercibida para el mundo exterior. Pero aún en eso Jesús quería purificarla, quería que todas las criaturas desaparecieran totalmente. Entonces tuvo unas situaciones muy penosas delante de sus familiares y de su entorno exterior, como también de parte de los mismos sacerdotes y confesores. Pero después de esta prueba que duró unos 3, 4 años más o menos, que ella nos dice aquí,
ella es aceptada como víctima perpetua delante de Dios para aplacar a la divina justicia. Esto, recordemos, lo narra Luisa en 1899, pero fue recibida como alma víctima cuando tenía más o menos unos 22 años. Y el acontecimiento fue cuando ella queda totalmente postrada en la cama. Ella permanece definitivamente en cama sola y solamente por Jesús. Más o menos cuando tenía unos 22 años. Ahí es cuando comienza su oficio de alma víctima, que fue asumido también por su propio confesor. A través de su confesor, la Iglesia la acepta como alma víctima también. Algo muy particular para realmente realizar este oficio. Continúa entonces después de esto mostrándonos cómo es ese trabajo de perfección, llevando Jesús a Luisa siempre a esa conformidad con su voluntad, y que lo único que pretende es un desapego absoluto de todo y una perfecta pobreza con la santa indiferencia. Los temas específicos también en este volumen 1 abarcan en lo que son las virtudes, la cruz, y comienza a hablarnos también de las virtudes teologales. En este volumen, Luisa nos narra el proceso, los pasos y la preparación para recibir un matrimonio místico. Y ese matrimonio místico se da en las virtudes teologales, y que luego nos narra como unas renovaciones de este esposorio místico ante la Santísima Trinidad, y después nos habla de un tercer desposorio que sería el desposorio en la cruz. Deshacimiento, anonadamiento de sí mismo, olvido de sí mismo y cruz serían como ese camino que ella vive durante todo este tiempo y que nos narra en este primer volumen. Termina entonces el volumen 1 retomando las meditaciones sobre los excesos de amor de Jesús en el vientre de María, o sobre esa novena de Navidad que conocemos. Y ya así como de forma personal haríamos como una especie de interpretación, por qué ella comienza hablando de los excesos de amor, pero deja al final para continuar hablando de esos excesos. Podríamos decir, repito, de forma personal, que todo se encierra es en esa meditación de la encarnación de Cristo, de todo lo que conlleva ese misterio de la encarnación y de la redención, y cómo estamos llamados a asimilar a Jesús en nosotros o dejarnos asimilar en la humanidad de Jesús para seguir y continuar su misma obra. Y como vemos, la obra de la redención tiene una finalidad específica, no solamente salvarnos, sino llevarnos a la santidad perfecta y querida por Dios en nosotros. Por lo tanto, nos abre todo un espacio para que se pueda desenvolver a nosotros la obra perfecta del Espíritu Santo, la obra de la santificación. Luisa entonces nos muestra todo ese camino de redención, purificación, unificación con Jesús, en la humanidad de Jesús, a través de su humanidad, a través de la obra de la redención, para llevarnos, para comenzar la obra de la santificación, que también sería todo un campo eterno de lo que sería la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Y en este mismo contexto de los escritos de Luisa sería ese tercer fiat, el fiat santificador. Esto es la realización de la promesa de Jesús, hecha en nosotros ante su Padre Celestial. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ese es el tercer fiat, el que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Y es específicamente todo lo que Luisa nos va a continuar a narrar. ¿Cómo será posible y cómo se hará posible realmente esa voluntad de Dios reinante en totalidad en la tierra como reina en el cielo? Y eso es lo que vamos a ver a partir del volumen 2 en adelante. Esa es la finalidad, la misión de Luisa. Ella fue escogida para revelarnos cómo sería factible y cuál sería el medio más perfecto para que se realice el reino de Dios así en la tierra como en el cielo. Y adelantándonos un poco a este tema, es que únicamente cuando la voluntad de Dios reina en la criatura perfectamente, sólo así se podrá dar en plenitud y en todo el sentido de la palabra el que se hace su voluntad así en la tierra como en el cielo. Es el don de la divina voluntad en medio de las criaturas, en las criaturas, y sólo con ese don podemos decir con todo el peso de las palabras que entonces se hará la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo, y esa sería la consumación del por qué fue creado todas las cosas y la criatura misma, del porqué también de la misma redención, para que viviéramos en esa unión total y perfecta de la criatura con la Santísima Trinidad, para que la Santísima Trinidad continuase en medio de las criaturas obrando todo perfectamente lo que ella obra y obró desde toda la eternidad en sí misma. Esto sería entonces, hermanos y hermanas, lo que podríamos decir un poco así de lo que está contenido este primer volumen. Lógicamente habrán muchas formas y perspectivas de cómo leer este primer volumen, pero al menos tenemos este pequeño acercamiento para todos aquellos que apenas van a comenzar o para que los que han comenzado puedan también ver cómo Jesús actuaba en Luisa, cómo Jesús y con qué finalidad, y que es un modo también de invitarnos a nosotros también realizar este proceso, lógicamente en la medida de nuestra capacidad, de nuestra alma y de nuestra misión específica o particular que cada uno de nosotros tenemos. Leamos con atención realmente este primer volumen para poder descubrir esas claves eficaces de lo que es el caminar espiritual, de cómo podemos vencernos a nosotros mismos para seguir a Jesús, para que Él viva en nosotros y para poder llegar a esa santidad última para la cual Él nos destinó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia, al reino de la divina voluntad.